Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Quienes integran este grupo es mi persona, Daniel García, Luis Montaleza, Ariana Olvera y Nicolás Suárez. Nuestro tema como grupo es cálculo de producciones y sus variaciones, incluyendo impacto en recaudaciones y costos, utilizando MATLAB. Entonces, para comenzar, voy a hablar un poco sobre lo que es el área en el cual se va a aplicar la teoría de nuestro proyecto. Entonces, vamos a hablar sobre cómo la toma de decisiones para las empresas que analizan los datos de producción, costos de producción y recaudaciones de sus productos para análisis de datos masivos, utilizan sistemas computacionales generalmente desarrollados por ingenieros en computación o de sistemas. Y también cómo este proyecto representa el análisis de datos que influye en la toma de decisiones para muchas de esas empresas, pero solamente exponiendo los que serán los cálculos durante la etapa de descubrimiento de los datos. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que sería la descripción matemática de los conceptos matriciales a aplicarse en el proyecto. Y nosotros vamos a utilizar lo que son las matrices para poder desenvolver nuestro proyecto, en el cual una matriz es un conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando en sí filas y columnas. Entonces nosotros podemos ver claramente aquí arriba, en la diapositiva, que tenemos lo que es una matriz. En este caso, esta matriz es de una dimensión de 3 por 4, 3 filas y 4 columnas. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que son las operaciones matriciales para poder calcular lo que sería primero la suma de matrices, lo cual es la suma entre una matriz A más una matriz B, dando como resultado una matriz C. Se debe tener en cuenta que para hacer una suma de matrices, ambas matrices deben ser de la misma dimensión. ¿A qué me refiero con que debe ser de la misma dimensión? Por ejemplo, nosotros podemos hacer una suma entre dos matrices que ambas tengan una dimensión de 2 por 2. Quiere decir que tenga dos filas y dos columnas. También vamos a aplicar lo que es la multiplicación de escalar por una matriz. Una escalar también es un número real o un número entero. Entonces, cuando decimos multiplicación de un escalar por una matriz, es la multiplicación de un número por cada elemento de una matriz. Y por consiguiente vamos a hacer lo que es la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices sería la multiplicación de una matriz A por una matriz B, dando como producto una matriz C, en la cual nosotros vamos a usar la dimensión de la matriz resultado, las cuales serían la columna de la primera matriz con las filas de la segunda matriz. Y también sería poder definir lo que es el aporte y el impacto de nuestro proyecto. Entonces, en este caso, el impacto que va a tener nuestro proyecto sería poder ayudar a las empresas en la toma de decisiones en los proyectos que involucren muchas variables. Aplicación del modelo matricial. Nosotros realizaremos un estudio a una empresa que se dedica a la innovación tecnológica, donde analizaremos la producción de dispositivos en 3 tipos de segmentos, los cuales son educación, hogar y para uso semimilitar. Lo cual a continuación presentaremos los datos. Encontramos lo que es en la planta 1, SMART 70 para educación, 60 para hogar y 70 para uso semimilitar. También tenemos lo que es SemiSmart en educación 80, hogar 60 y 90 para uso semimilitar. Y por último tenemos lo mecánico, que son 90 para educación, 50 para hogar y 80 para uso semimilitar. Y por otro lado tenemos lo que es para la planta 2, tenemos Smart 20 para educación, 30 para hogar y 90 para uso semimilitar. En SemiSmart tenemos 50 en educación, 60 en hogar y 110 en semimilitar. Y por último, mecánico, 70 en educación, 30 en hogar y 100 en uso semimilitar. Deseamos saber cuál es la producción total entre las dos plantas. Como segundo punto, también, luego de las variaciones de la planta, queremos saber
cuál es el impacto de que haya un incremento del 20% en la planta número 1 y un decremento del 10% en la planta número 2. También deseamos conocer cómo impacta a las plantas y a la compañía en total un antes y un después de la variación, para lo cual debemos tener en cuenta lo que es las recaudaciones por cada línea de producción y el costo por cada línea de dispositivos. En recaudaciones tenemos 250,000 para educación, 200,000 en hogar y 150,000 en semimilitar. Y en la línea de costos tenemos 50,000 en Smart, 110,000 en semi-Smart y 330,000 en mecánico. Nosotros vamos a utilizar la herramienta de MATLAB para resolver estos 3 temas, el cual MATLAB es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, el cual está disponible en plataformas como Unix, Windows, entre otras. Voy a explicar lo del desarrollo del modelo matricial. Para el desarrollo de este modelo de matrices, lo explicaremos paso a paso por el desarrollo utilizando el software que mi compañera indicó, que es el MATLAB. Para saber la producción total de entre estas dos plantas, de la 1 y la 2, se realizará la suma de matrices. ¿Sí? Para el cálculo de las variaciones de esta producción, vamos a utilizar lo que es la multiplicación de matrices por una escalar. Por el incremento de la primera planta, que es del 20%, vamos a obtener multiplicando la matriz 1 por el escalar 1.2. Y la planta, la variación la reducción de un 10%, se obtiene multiplicando la matriz de la planta 2 por 0.9. Y para el cálculo de estos impactos, de estas dos, que son de las reducciones, y también tenemos que saber lo que es el costo, vamos a multiplicar las matrices de la planta 1 y de la planta 2. Y también lo que es la suma de matrices, para hacer las recaudaciones y los costos. Presentación de resultados. Tenemos matriz P1 y P2, respectivamente planta 1 y planta 2, de acuerdo a las indicaciones para las líneas de hogar, educación y semimilitar, siendo Smart, Semi-Smart y mecánico. Sum 1 representa la producción total de ambas plantas respetando la suma de matrices. Para los cálculos de variaciones, se utiliza el procedimiento multiplicación por un escalar, tal como lo explicó mi compañero, siendo los resultados AP1 y RP2, respectivamente para el incremento en la planta 1 y el decremento en la planta 2. Sum 2 nos presenta los nuevos niveles de producción. He aquí los procedimientos matemáticos. Y para los análisis de recaudaciones y de costos, utilizamos las matrices R y C. Como podemos apreciar, son vectores que guardan relación en fila y columna con dimensión de 3 hacia la dimensión de 3 por 3 de nuestras matrices de planta. El programa como podemos apreciar, nos indica los resultados y estas operaciones son transparentes para el usuario en una analítica de datos. Muchas gracias.